Bienvenidas y bienvenidos a la conferencia del día de hoy denominada Reforma Migratoria y Política Nacional de Migraciones. Saludamos cordialmente a las autoridades presentes y a todos los asistentes. A continuación damos la palabra al jefe del Departamento de Extranjería y Migración, el señor Álvaro Bellolio. Muy buenas tardes, muchas gracias a todos por estar acá. Mis disculpas las demoras, hubo un aviso de bomba afuera de la Suprema y cortaron las calles, así que literalmente corrí el último kilómetro y medio. Pero lo bueno es que estamos acá. Quiero presentarles hasta este minuto donde estamos, la reforma migratoria y política nacional de migraciones. Lo voy a hacer un adelanto un poco de la discusión parlamentaria que llevamos el minuto, aunque probablemente vamos a tener que tener otra reunión similar en unos 6 a 8 meses cuando la ley esté efectivamente aprobada. Pero sí es bueno un poco contar cuál es el estado del arte. Ya se aprobó justamente las indicaciones asociadas a la residencia oficial. No hubo ninguna innovación importante, así que no se preocupen, no nos pusimos creativos. Pero justamente es bueno ver cuáles son las medidas administrativas, cuáles son los lineamientos de la política migratoria definida por el presidente Piñera, que estamos justamente ejecutando en estos minutos. En Chile, efectivamente, hubo un cambio importante estos últimos 4 años. Históricamente, en la década de los 20 y los 30, habíamos estado en nuestro máximo histórico de inmigrantes en Chile, cerca del 4%. Hoy en día, y estos son los datos hasta el 31 de diciembre del año anterior, tenemos más de 1.120.000 ciudadanos extranjeros residiendo en Chile, lo que representa cerca del 6,1% de la población nacional, comparados con la población nacional. Es decir, hoy en día estamos en el máximo histórico de extranjeros residiendo en Chile y esta tendencia no va a cambiar. Nuestras estimaciones dicen que de aquí a 10 años deberíamos estar cerca del 8 al 10% de la población, y cuando un país efectivamente se convierte en receptor de migrantes, es poco común que esta tendencia cambie. Es decir, si bien hoy en día, entre el 2014 y el 2017, entraron 700.000 personas a residir a Chile, 700.000 personas, eso es un nuevo Concepción. En 4 años, esta tendencia, dadas las reformas que estamos haciendo de forma más ordenada, más segura, más regular, va a seguir aumentando y nosotros esperamos llegar probablemente a los 2 millones en los próximos 10 años. ¿Cuáles son los objetivos principales de la nueva política migratoria que fue anunciada en términos bien generales por el presidente Piñera el lunes 9 de abril? En la práctica, modernizar el sistema de extranjería y migración de acuerdo con las nuevas realidades, siempre con respeto a la convencionalidad internacional, manteniendo este equilibrio entre la política de fronteras abiertas con el concepto de una inmigración segura, ordenada y regular. Y es una migración segura, ordenada y regular tanto para el país que los recibe, al tener justamente la información de quiénes son las personas que están viniendo al país y en qué regiones o en qué gobiernos locales, como también una migración segura, ordenada y regular para el extranjero, para que, por ejemplo, con el compromiso que todo extranjero no turista, desde el día 1 que entra a este país, pueda tener un RUT. Y justamente obteniendo el RUT para garantizar el respeto a sus derechos en educación, en salud, en vivienda, para facilitar el acceso a la bancarización y justamente facilitar la inserción del extranjero en Chile. ¿Cuáles son los objetivos específicos? Regular y ordenar los futuros flujos migratorios, ampliar los tipos de visa y mejorar los procesos de expulsión. Hoy en día, justamente con la discusión del proyecto de ley y con la creación de las nuevas visas, tenemos una oportunidad única, que es trabajar en conjunto con Cancillería y con otros ministerios para ver cuáles son los procedimientos, cuáles son las regulaciones y cuál es el reglamento asociado a todas las visas que existen hoy en día en Chile. Generar incentivos para la llegada de extranjeros que atiendan las necesidades del país, y les voy a hablar un poco de la visa de oportunidades y otro tipo de visas. Aumentar el control de fronteras para incrementar la seguridad migratoria, justamente garantizando esta migración segura, ordenada y regular. Mejorar procesos asociados a la tramitación migratoria para la realización de trámites. Es poco común, pero yo soy el primer no abogado que está a cargo del Departamento de Extranjería. No solo eso, yo soy ingeniero informático. Entonces, justamente, cómo poner el Departamento de Extranjería al servicio de los migrantes, y el proceso de modernización y digitalización apunta mucho a eso. También les voy a contar un poco de las cosas que estamos haciendo en términos de
Big Data, como le llaman, es más ciencia de datos, de tomar medidas anticipadas, de hacer modelos predictivos para generar políticas públicas mucho más proactivas y no empezar a reaccionar cuando ya ocurren los fenómenos que justamente generan los problemas de convivencia. Y finalmente, la razón fundamental por la cual estamos en el servicio público, que es mejorar la calidad de vida de los extranjeros que residen en nuestro país, facilitando su inserción y desarrollo de capacidades en nuestra sociedad. Entonces, la reforma migratoria anunciada justamente este 9 de abril tenía 3 pilares fundamentales. Modificaciones legales, en los cuales voy a hacer un poco más hincapié, ciertas medidas administrativas, las cuales ya fueron justamente ejecutadas, y algunos temas de modernización que veré rápidamente. Las modificaciones legales, hoy en día estamos discutiendo en el Parlamento, en la Comisión de Gobierno Interior, el proyecto de ley de migraciones que fue presentado el año 2013 y sus principales indicaciones al año 2018. El estado actual, no voy a entrar mucho en detalles, yo sé que la gran mayoría de ustedes conoce a cabalidad la ley, la 10.094, pero el migrante, ante todo una amenaza, luego una oportunidad, tiene dificultades para el registro de artistas y deportistas, es muy limitado, tiene una ausencia política migratoria. En general, en Chile la política migratoria solo ha sido proceso de regulación extraordinaria cada 10 años, que es una política migratoria muy incompleta. Falta justamente esta visión mucho más interdisciplinaria de estos desafíos que involucren temas como salud, como educación, como vivienda, como mujer y equidad de género, como temas laborales, como economía, como cultura. En general se ha mirado una visión mucho de la regularización del proceso y no de la integralidad de lo multidisciplinario que tiene que ver la migración. Una institucionalidad precaria, nosotros tenemos a nivel de departamento, efectivamente no hay ningún departamento que atienda a tantas personas con el rango y el presupuesto que tenemos nosotros, así que yo siempre me saco el sombrero ante los funcionarios de extranjería y agradecemos profundamente la colaboración que hacemos con Cancillería. Categorías migratorias insuficientes, incumplimiento de ciertas disposiciones contenidas en distintos tratados, dificultad para arreglar títulos, una reglamentación obsoleta. Siempre digo que las sanciones están escritas en pago en escudos, porque es tan bajo el nivel de pago y es tan obsoletas las condiciones que son ridículas. No hay ninguna sanción efectiva para empleadores justamente que contraten a personas en condiciones irregulares. Y una dispersión y escasa coordinación de datos, por ejemplo, lo que tenemos hoy en día con Policía de Investigaciones, y ya estamos trabajando. El proyecto de ley, el boletín 8.970-06, que está en la Comisión de Gobierno Interior, ya llevamos abril, mayo, junio, julio, 5 meses de discusión en la comisión, llevamos 3 meses con urgencia tramitando el proyecto, vamos en el artículo 60 aproximadamente de 170. Me ha tocado días que he estado desde la 1 de la tarde hasta las 7 de la tarde y se ha aprobado un artículo. Nosotros esperamos, no es un proyecto fácil, es un proyecto que está firmado de hecho por 10 ministros, pero nosotros tenemos la confianza que este va a ser las bases de la nueva institucionalidad por los próximos 20 o 30 años. Y tiene 13 capítulos relevantes. Siempre se habla en la prensa, un poco de posverdad, que el proyecto de ley solo valida lo que es entrada y salida, y eso no es cierto. Efectivamente tiene los objetivos, derechos, obligaciones y fijaciones de la política migratoria, hablan de la institucionalidad migratoria, justamente de la creación de un servicio nacional, las normas de ingreso y egreso, las categorías migratorias y las obligaciones de transportistas, empleadores e instituciones educacionales. Hoy en día estamos justamente terminando el capítulo 4 y pasando al capítulo 5 en la aprobación. Capítulo 6 viene infracción y sanciones, 7 la expulsión, el 8 el control administrativo, el 9 recurso de impugnación, el 10 chileno al exterior, que como se pueden imaginar es algo que les compete directamente a ustedes y ustedes tienen el registro. El 11 el reconocimiento de títulos profesionales, 12 comunicaciones y notificaciones y otro límite de trabajadores extranjeros asociado a este guarismo del 15%, algunos temas transitorios, derogaciones, el reglamento, el proceso de cambio y adicional. Entonces, es una ley bastante ambiciosa, son 170 artículos. Es una larga discusión, pero creemos que efectivamente se va a generar una institucionalidad sólida que permita tomar definiciones de política migratoria al mediano y largo plazo y también permita justamente actualizar nuestro sistema de visas haciendo una gestión enfocada al migrante que sea mucho más eficiente tanto para el Ministerio de Interior como para la Cancillería. Política migratoria y creación del Consejo de Política Migratoria, en general se divide lo que es justamente la ejecución de la política migratoria con lo que es la definición de la política migratoria. Hoy en día el Departamento de Extranjería y Migración en la práctica, bajo la normativa de la 1094, es juez y parte.
O sea, somos nosotros los que en gran parte se ha definido la escasa política migratoria y la ejecución. Lo que plantea el proyecto de ley justamente es dividir esta condición, establecer después están las indicaciones, que la ejecución de la política migratoria dependa del Servicio Nacional de Migraciones y además internalizar todo el tema migratorio que hoy en día está en gobierno interior de lo que tiene que ver con las regiones, internalizarlo en este Servicio Nacional y crear lo que son las direcciones regionales. La Dirección Regional Metropolitana va a estar en justamente las oficinas que tenemos en Matucana 1223, la ex fábrica de calcetines Moleto, por si alguien se acuerda. Así que tenemos un patrimonio nacional como dirección regional y a fines de octubre vamos a inaugurar el Museo de las Migraciones, así que están todos más que cordialmente invitados. Y justamente la ejecución va por este servicio y la definición del Consejo de la Política Migratoria está en un Consejo de Ministros. Nosotros creemos que es responsabilidad del gobierno de turno definir la política migratoria y en concreto la política social migratoria y el rol justamente del servicio, la ejecución de la política migratoria a nivel nacional. En el Consejo de Política Migratoria hoy en día está el Ministerio del Interior, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Hacienda y se propone justamente en la comisión integrar el Ministerio de Salud, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y Ministerio de Desarrollo Social, aunque hay ciertas indicaciones de ministerios adicionales. ¿Por qué salud y no educación? ¿Por qué educación y no economía? Es algo totalmente arbitrario. Estamos justamente definiendo en la comisión cuáles deben entrar. Nuestra única petición es que justamente la cantidad de ministerios sea tal que sea capaz de ser convocados. Porque efectivamente de los 23 ministerios, 24 con el de Ciencia y Tecnología, prácticamente todos los ministerios tienen una relación directa con el tema migratorio. Pero si hacemos un Consejo de Política Migratoria que tenga 24 ministerios, no va a funcionar nunca. Si hacemos un Consejo de Política Migratoria que tenga 3 ministerios, va a ser poco representativa. Entonces estamos justamente en la discusión, pero yo me comprometo a que Cancillería va a estar sí o sí. Así que no se preocupen por eso. Si quieren puede sacar Hacienda, pero hay algunos más que pueden hacer. Categorías migratorias. Yo creo que este es el punto más relevante justamente de la discusión. El artículo 49, junto con el 60 y el 61, define un cambio de paradigma bien relevante en lo que es la política migratoria. Y lo que dice es que todas personas que vengan a Chile con permanencia transitoria, principalmente turistas, no puedan cambiar su condición migratoria en Chile. ¿Qué significa esto? Que toda persona que venga con residencia temporal, residencia oficial o residencia definitiva tenga que hacer una solicitud, una visa consular. Eso significa que ya no va a haber personas que entren a Chile como turistas y cambien su visa en Chile. Por lo tanto, eso efectivamente les entrega una responsabilidad y un nivel de análisis de datos, de control mucho mayor a Cancillería. ¿Por qué estamos haciendo esto? Porque nosotros consideramos que un aspecto fundamental de la integración de los extranjeros en Chile tiene que ver con el acceso a su documento de identificación. Entonces, el compromiso es todo extranjero que no solicite una permanencia transitoria, es decir, de residencia hacia abajo, pueda venir con un RUT desde el día 1. Porque, ¿qué pasa en la actualidad? Tenemos al Ministerio de Salud, a FONASA, que crea un RUT provisorio que parte de 40 millones. Tenemos el Ministerio de Educación, que crea otro RUT provisorio que parte en 100 millones. Tenemos Extranjería, que crea otro número provisorio que tiene una letra antes de empezar con el número. Entonces, tenemos justamente en el Ministerio del Trabajo, donde hay extranjeros que han venido a Chile y tienen 2 seguros de cesantía, porque cada uno asociado al RUT que sacó cuando sacó el contrato de trabajo. Eso no tiene ningún sentido. Eso lo único que hace justamente es vulnerar los derechos de los migrantes que vienen a desempeñarse en Chile. Lo que queremos es que tengan un RUT único, un RUT que sea de fácil acceso y que cualquier persona, ya sea justamente un diplomático o un temporero, pueda venir con su RUT, puede ir al registro civil a buscar su plástico y pueda firmar un contrato de trabajo, firmar un contrato de arriendo, acceder, por ejemplo, a una cuenta RUT, con lo cual tiene acceso a bancarización y tarifas preferenciales en el envío de remesas, y facilitar justamente la inserción del extranjero que viene a Chile. Y también no generar este espacio donde muchos extranjeros venían acá como turistas, caían en la irregularidad, se ponían a trabajar y muchas veces se vulneraban sus trabajos. Y que es justamente lo que pasó en los últimos 2 años con la comunidad haitiana. De los 165.000 haitianos que entraron en los últimos 2 años, 100.000, después de entrar, nunca más hicieron un trámite. O sea, todos a los 3 meses quedaron de forma irregular. Y de los 65.000 que quedaban, la mitad
presentó un documento falsificado al Departamento de Extranjería. Entonces tenemos 130.000 ciudadanos haitianos que cayeron en la irregularidad los primeros 6 meses. ¿Y qué sucede? Cuando vemos los abusos que habían en materia de vivienda, los abusos que habían en materia laboral, cuando vemos justamente las peticiones de la comunidad haitiana que quieren volver a su país, cuando salen efectivamente una entrevista que dice que conocieron la miseria en Chile, es justamente por un modelo o un sistema que permitió la vulneración de sus derechos y los dejó en una lógica insegura e irregular, invisible a la administración pública, donde nosotros como Estado no podemos entregarle los requisitos, los servicios básicos que ellos nos están pidiendo. También justamente facilita algunos temas. En permanencia transitoria crea 3. Permanencia transitoria pasiva, los turistas, 90 días, prorrogable a 90 días más, tal como funciona en la actualidad. Permanencia transitoria activa, que esta es una novedad de lo que existía. Entonces, cualquier persona, conferencista, artista, deportista, especialista técnico que viene a arreglar un avión, cualquier persona que viene a hacer una actividad específica por menos de 30 días, ya no necesita hacer una solicitud de contrato, que no tenía ningún sentido. Entonces facilitamos el proceso. Cuando viene Iron Maiden a Chile, uno de mis grupos favoritos, Iron Maiden no es un turista, no es un estudiante, no es un trabajador. Entonces, ¿qué pasa? Tiene que ser o patrocinado por una fundación o justamente generar el contrato que se tramita 15 días antes, que tiene que ir la persona con las visas de turismo y el contrato al notario a volver, es un cacho. En general, nosotros estamos siendo poco amigables o poco centrados justamente en personas que nosotros sabemos que vienen de forma transitoria a generar un impacto en Chile, ya sea cultural, ya sea económico, ya sea social. Entonces, generamos ciertas facilidades. Y el tercer tema, el tránsito vecinal fronterizo. Hoy en día existen 2 convenios. Uno, el convenio Tacna-Arica, donde muchas personas trabajan de lunes a viernes en Arica y los otros días viven en Tacna. Y también existe en la Patagonia, si no me equivoco, cerca de Chile Chico con Perito Moreno, donde hay personas que van al dentista en Chile y al supermercado en Argentina o viceversa. Lo que haría justamente esta permanencia transitoria de tránsito vecinal fronterizo es permitir, cuando son ingresos menores a 7 días, que sea de fácil acceso. ¿Es posible ampliar esto a otros temas? Por ejemplo, en algunos lugares de Chicayuta o en Iquique. Sí, es posible, pero justamente discutiremos caso a caso con ustedes y con los gobiernos respectivos. La residencia temporal crea algunos temas fijos. En residencia oficial está miembro y delegado. Como ustedes saben, todos los cuerpos diplomáticos van en esas categorías. La única innovación que estamos haciendo sobre estos temas es entregarles RUT desde el día 1, para facilitar el acceso, para documentación y otros. Y en temporal, efectivamente, está familiares, empleados, estudiantes, temporeros, convenios internacionales, como por ejemplo la visa Mercosur, visa humanitaria, visas judiciales. O sea, ¿qué pasa efectivamente cuando personas son condenadas, pierden su estatus de la visa que tenían, hacer un cambio que existe, una visa judicial, la hoy en día no funciona muy bien? Y también generar cierta flexibilidad regulatoria, que sea el Consejo de Ministros que pueda crear nuevos tipos de visas. Por ejemplo, hoy en día tenemos la visa TEC, hoy en día tenemos la visa Oportunidades, tenemos la visa Orientación Nacional e Internacional, que voy a explicar en unos momentos, tenemos la visa de embarazadas, de niños, niñas y adolescentes, que sea justamente facultad de este Consejo de Ministros, el cual Cancillería es miembro, que pueda definir ciertas visas que sean justamente con flexibilidad migratoria. La gracia es que las otras visas son las visas mínimas, están definidas por ley. Es decir, siempre va a haber una visa de permanencia pasiva, de permanencia transitoria activa, de familiares, de empleados, de temporeros. La de temporeros es bien interesante. Imagínense cómo afectaría o cómo mejoraría la calidad de vida justamente de los temporeros en el norte o en el Maule, en la agricultura o en la minería, por el hecho de que tengan una visa con un carnet de identidad desde el día 1 que sea múltiple de entrada. La probabilidad de que se respeten sus derechos, que justamente sea una industria que sea mucho más competitiva y más justa, es fundamental para el bien desarrollo y para la inclusión y la preocupación de los migrantes. La idea es justamente de que a medida que aumente el arraigo, después la residencia temporal, puedan solicitar la residencia definitiva y después alguna residencia definitiva, la nacionalidad. La revelación de títulos profesionales, bueno, ahí dice qué universidad, me han dicho varias veces que no diga qué universidad es. Hay una universidad que tiene un monopolio brutal con la convalidación de títulos. ¿Por qué una universidad estatal tiene justamente la potestad de convalidar todos los títulos en Chile? ¿No hay otra universidad en Chile que puedan tener esa facultad o esa capacidad? Y si queremos justamente incentivar la descentralización,
¿Por qué no la Universidad de Concepción? ¿Por qué no la Universidad la de Valparaíso? ¿O Universidad Católica del Norte? Y el mismo Santiago, Universidad Católica. Entonces, justamente lo que pide la reforma, primero, es que todas las universidades acreditadas por más de 6 años, son 8 universidades adicionales, puedan convalidar títulos. Hoy en día el trámite de convalidación se demora casi 3 meses. Y además tiene un costo bastante alto, cerca de 220.000 pesos. Entonces, si yo soy un inmigrante profesional con la visa de oportunidades, donde tengo prioridad, soy especialista médico y quiero ir a trabajar a Aysén o a Magallanes, tengo que esperar 3 meses la convalidación de mi título en Santiago. Eso no tiene ningún sentido hoy en día. Y lo segundo, justamente, tanto con Cancillería, con Mineduc, avanzar en nuevos convenios y establecer ciertos análisis histórico de la convalidación de título. Si yo le convalido el título a un abogado de Harvard del año 2005, le convalido a toda esa generación de todo ese título. Porque hoy en día se hace caso a caso. Hoy en día se analiza específicamente cada caso, ciertas condiciones, y hay un mismo título en una misma universidad, en un mismo año, que se tienen que analizar 10, 20 o 30 veces. O sea, existen opciones que permitan justamente una convalidación o una revalidación mucho más sencilla. La expulsión expedita, hoy en día toda expulsión depende del Ministro del Interior o el Intendente. El registro civil tiene un mandato legal de entrega de información que hoy en día es gracias a su buena voluntad. Pero todo el tema del análisis, por ejemplo, del bien superior del niño está muy sujeto a la validación de los vínculos que nos pueden decir a través del registro civil. Con la reforma, efectivamente, baja el nivel de la resolución de extranjeros no turistas del Ministro del Interior al subsecretario, de la expulsión de turistas del Intendente al subsecretario o el Director Nacional, hace la toma de razón exenta y justamente permite que tanto registro civil como tribunales entreguen la información para tomar una decisión basada más en evidencia. Algunas normas que benefician directamente al proyecto de ley de extranjeros: dependientes pueden trabajar sin trámite, la extensión de dependencia con clientes civiles, un desafío que estaba pendiente, derechos laborales incluso en condición irregular, no hay sanciones penales por faltas migratorias, se descriminaliza justamente el tema de migración. O sea, en Chile jamás va a poder pasar lo que pasa en Estados Unidos en la criminalización o en el encarcelamiento o en la condición de delito por infracciones a la ley migratoria. Tránsito fronterizo, certeza jurídica, derecho a envío y recepciones de remesa. Dato rosa, si tienen carnet de identidad pueden sacar cuenta RUT y con cuenta RUT tienen tarifas promocionales para envío de remesas, que en general son hasta un 66% más baratas que el precio de mercado a lo que están hoy en día. No para todas las nacionalidades, por supuesto, pero en general una de las variables que más afecta la calidad de vida de los migrantes tiene que ver con los costos de las comisiones del envío de remesas. Entonces, esa es una oportunidad muy concreta que hoy en día ya está en funcionamiento para ejercer justamente la potestad sobre los migrantes. Se impide requisar el pasaporte, se prohíbe por ley la expulsión de menores, se crea la figura de retorno asistido y se permite a todos los extranjeros trabajar en la administración pública chilena sin excepciones. Que Susana Tonda se haya tenido que nacionalizar, llevaba 50 años en Chile, que se haya tenido que nacionalizar para asumir el Sename no tiene mucho sentido. Sobre el tema del algoritmo está una discusión, el artículo 150, probablemente va a ser una discusión bastante larga. ¿Por qué 15% de trabajadores extranjeros? Está definido hace muchos años, es una discusión que se va al Parlamento, son los mismos parlamentarios los que han justamente hecho las indicaciones. Lo que sí incluimos nosotros fue que aquellos extranjeros cuyo permiso de residencia o permanencia tenga un plazo de estadía menor de un año y no permita postular a residencia definitiva, no se incluyen en este 15%, principalmente trabajadores temporeros. Entonces, efectivamente, al sacar a los trabajadores temporeros de este guarismo, creemos que se refuerza un poco la competitividad y la productividad que necesita el país, además de generar beneficios para estos migrantes que puedan hacer cumplir tanto sus contratos como sus derechos laborales. ¿Cuáles son las principales indicaciones que creamos? La creación del Servicio Nacional de Migraciones, la ampliación del Consejo de Política Migratoria, que probablemente van a entrar algunos ministerios adicionales, algunos principios adicionales que estaban en la ley que fue presentada y rechazada el año anterior, la no criminalización, el debido proceso y el respeto y promoción de los derechos humanos del migrante, nuevas funciones, reconducción inmediata y otros. Rápidamente, medidas administrativas, la regularización. En la regularización, efectivamente, tenemos 155.700 personas que están de forma irregular en el país y que se inscribieron en el proceso de regularización. Estos se suman a personas que también en el mismo periodo solicitaron una visa, es decir, tenemos 264.000 personas que hasta el 8 de abril estaban de forma irregular en el país o no tenían permiso para trabajar en Chile.
son todas estas personas, calculamos desde el 9 de abril hasta el 23 de julio, personas que se inscribieron en el proceso de regularización o que solicitaron una visa, es decir, no tenían su carnet de identidad. Es decir, eran invisibles para la Administración del Estado o no tenían los permisos para trabajar en el país. Como pueden ver, las dos primeras naciones asociadas al proceso de regularización son Haití y Venezuela. Adicionalmente, Perú, Colombia y Bolivia. Este proceso de inscripción terminó el 23 de julio y a partir del 23 de julio justamente resolvemos cerca de 1.000 casos diarios. Hoy en día tenemos cerca de 30.000 casos ya resueltos. Hay algunos países que han sido más efectivos en entregar sus certificados y en lograr la regularización que otros, en especial un par de islas, el cual está un poco más lento que el otro proceso, pero esperamos de aquí a diciembre tener el 70% de los casos resueltos. Es decir, cerca de 250.000 personas, o en este caso 158.000 de regularización, que estaban de forma irregular, invisibles para la Administración del Estado, donde hoy en día son citados y tienen un lugar en Matucana 1223, donde pagan su visa, entregan su certificado antecedente, se les estampa la visa y en el mismo lugar se les registra su visa en Policía de Investigaciones y en el mismo lugar se les toma las huellas y se les da un carnet de identidad y en el mismo lugar se les da una cuenta de ruta. O sea, pasaron de tener un inmigrante irregular, invisible a la Administración del Estado, con una visa por un año, registrada, con un carnet de identidad y una cuenta de ruta. La visa de oportunidades, que es justamente una visa consular, está pensada en una visa que atienda las necesidades concretas del país. Son extranjeros que deseen venir a nuestro país a trabajar o a emprender. La gracia de la visa de oportunidades es que es justamente una visa que permite que las personas puedan venir a buscar trabajo a Chile. Y no es como era hoy en día, que solo había opciones que las personas tenían que venir ya con un contrato. ¿Qué pasó con la visa temporaria por motivos laborales? Generó 45.000 contratos falsos. Los primeros días de extranjería yo pasaba por Santo Domingo, San Antonio, y me ofrecían contratos, 60.000 pesos costaban. Nosotros hicimos el análisis y había una pyme que ofrecía 2.000 contratos al mes. ¿Cómo poner una pyme que ofrezca 2.000 contratos al mes para extranjeros? Claramente hay una irregularidad brutal. Entonces, efectivamente, para evitar esas condiciones, y dado que Chile, que tiene las tasas de natalidad más bajas del continente, que más rápido ha bajado su tasa de natalidad, y que justamente ha sido un país que ha sido formado por extranjeros y por comunidades migrantes, ¿cómo hacer un proceso que sea más ordenado? ¿Cómo hacer un proceso que las personas puedan venir a buscar trabajo, pero no como turistas, sino con una visa de trabajo, sino con un carnet de identidad, sino sabiendo cuáles son las opciones para poder trabajar y en qué región están más asociadas? Hoy en día tenemos 2 cupos, este es una especie de piloto. En las visas laborales se prioriza estas 6 áreas, que es salud, transformación digital, cuidado de tercera edad, cultura de resiliencia, desarrollo sostenible y responsabilidad intergeneracional, y inversionistas, que está haciendo con un foco. O sea, la idea justamente es que con criterios de ocupaciones prioritarias más factores territoriales, podamos ver un rango específico a la priorización de ciertas visas. Entonces, no importa tanto el nivel de escolaridad, no importa si eres un doctor o no terminaste cuarto medio. El 60% de la asignación de puntaje a esta visa tiene que ver con la ocupación, que puede ser o técnico o profesional, o incluso ni siquiera ambas, sino asociada al oficio respectivo, y a la variable territorial. ¿A qué me refiero? Si yo soy técnico en salud en tercera edad y me voy a la región de Magallanes, tengo más prioridad que si yo soy un doctor en periodismo que se ve en la región metropolitana. Pues justamente visibiliza cuáles son las oportunidades. Y la idea es que justamente esta visa o estos análisis se vayan actualizando cada 3 o 4 meses. Esta hicimos una primera prioridad, ahora vamos a seguir trabajando, trabajamos con la Dirección del Trabajo, con justamente el Ministerio de Economía, con otras condiciones, y queremos además trabajar con los gobiernos locales para ir definiendo las necesidades específicas. Porque mientras más local la decisión, más efectiva y más eficiente. La visa de orientación, tenemos la visa de orientación nacional, que está orientada a profesionales extranjeros titulados en los últimos 2 años de un programa de magíster o doctorado en la Universidad Chilena. Si nosotros formamos profesionales extranjeros en Chile, no tiene ningún sentido que cuando terminen su visa de estudiante tengan que salir del país. Esto es muy similar a la OPT norteamericana, que efectivamente cuando termina su programa pueden automáticamente solicitar una visa de 1 año para quedarse en el país para justamente desarrollar lo aprendido en Chile. La visa de orientación internacional, que sí es una visa consular, justamente orientada a profesionales titulados que cuenten con un posgrado en las top 150 universidades del mundo.
Caso concreto, yo me titulé en la Universidad de Chicago hace un par de años y cuando vine, me vine con un compañero mexicano. También había sido compañero mío en la Escuela de Políticas Públicas. Él, por supuesto, su intención era más, se vino por la polola, pero se vino a Chile. Este tipo tenía un magíster en Relaciones Internacionales del CIDE. Además tenía un máster en Políticas Públicas en la Universidad de Chicago. Adicionalmente, había estudiado en un colegio y tenía certificado de educación media en Chile. Y llegó y tenía una vacante, un cupo justamente en el Ministerio de Educación. Ok, iba a entrar como asesor de otras condiciones y no lo dejaron entrar. ¿Y por qué no lo dejaron entrar? Porque no tenía las notas de enseñanza básica. Entonces rechazaron a un profesional con 2 másteres en universidades top 25 del mundo porque no tenía el certificado de enseñanza básica. Entonces eso no tiene sentido. Eso no es ser un país competitivo a nivel OCDE. Eso no es ser un país competitivo a nivel mundial. Lo que hacemos justamente con la visa internacional es generar facilidades para la inserción de las personas y que todo extranjero, justamente en estas 150 mejores instituciones académicas de su área OCDE, que nos estamos basados en la resolución que hace el Ministerio de Educación a través de CONICYT, puedan postular y automáticamente tengan una visa de un año. Modernización, rápidamente. Antes que entráramos, el tiempo de otorgamiento de visas en Chile, 139 días. En tiempo de permanencia definitiva, 249. Hoy en día estamos realizando cerca de 4.500 atenciones al día. Se estimamos cerca de 1,1 millón de atenciones en el 2018. Tenemos una tecnología de software del año 95. De hecho, solo funciona en Windows 7. Si no, podemos comprar cualquier computadora. Entonces, el sistema de firma digital solo funciona en Internet Explorer. Entonces, hay cosas que efectivamente no van a la par de las tecnologías o necesidades que tenemos hoy en día. Gestión de procesos operacionales en documentos físicos. Nosotros generamos 800 kilos de papel al mes. Gastamos cerca de 300 millones de pesos al año en papel, en impresión y en almacenar y buscar papeles. No solo eso. Cuando nosotros llegamos, nos dimos cuenta que habían ratones en los archivos. No solo habían ratones en los archivos. Los ratones tenían nombre. Decía JJ. Y JJ, el ratón, en verano no prendían el aire acondicionado porque se enojaba. Entonces, llegamos a una institución donde teníamos papeles con ratones enojones. Eso no tiene sentido. Entonces, efectivamente, estamos trabajando. Lamentablemente, eliminamos al ratón, fumigamos todo, por supuesto, y digitalizamos todos los papeles, y todos los papeles que tenían caca de ratón los botamos o los quemamos, como corresponde. Entonces, en tema de modernización, cuando uno habla del proceso de poner al migrante primero, de poner el departamento al servicio de las personas, tiene que ver justamente en pensar cómo facilitar los procesos. Certificado de permanencia definitiva, que es una tarjeta verde, grande, que en general, como el proceso demora 249 días, si a mí se me vence mi carnet de identidad y yo entregué el certificado de permanencia definitiva, me quedo sin carnet 150 días. Nosotros damos por sentado lo fácil que es tener un carnet de identidad, pero para un extranjero tener un carnet de identidad es muy complejo. Me cuesta, tengo problemas para renovar o hacer depósitos o retiro o giros en el banco, carnet de identidad, firma, justamente la generación de honorario y otras condiciones. ¿Qué hicimos? Creamos un certificado de permanencia definitiva digital que tiene un código QR y justamente se puede imprimir múltiples veces. Entonces, nuestro modelo a seguir en esa lógica siempre fue lo que hizo Javier Echeverry en los 90 en impuestos internos. Si Javier Echeverry, con tecnología de Atari, logró hacer un impuesto interno 100% digital al servicio de las personas, ¿por qué el año 2018 no podemos hacer lo mismo con los migrantes? Y es un poco el desafío. Nuestro compromiso es que de aquí a un año todos los trámites de extranjería van a ser digitales. Todos. No significa que no se pueden hacer de forma presencial, pero todos van a ser digitales. Y si ahora hacen una vuelta por Santo Domingo o San Antonio, van a ver que no hay fila. Todo el mundo graba y hace noticias cuando la fila es gigante, pero cuando no hay fila nadie te felicita. Pero ya no tenemos fila, porque creamos un sistema que da números cada 15 minutos. Entonces tú tienes hora a las 10:15, tú tienes hora a las 12:15. Entonces ya no hay personas esperando 8 horas afuera en el frío para ser atendidos. Y eso justamente poniendo el departamento al servicio de las personas. Trámites presenciales en el DEM, 23% eran informaciones y 24% sanciones. Entonces, efectivamente, la mitad de la fila era gente que iba a preguntar en qué iba su visa. Si se demora 250 días, yo también iría a preguntar presencialmente dónde está mi visa. O otro 24% en pagar sanciones. Pues, ¿cómo funcionaba el sistema de sanciones ahora que estamos haciendo el botón de pago? Yo tengo una sanción migratoria. A una fila de 8 horas me dicen cuánto tengo que pagar.
tengo que ir al banco, hacer otra fila de 8 horas para entregar el comprobante del banco. Ningún sentido. ¿Qué hicimos? Ahora se paga igual como se paga la patente, o sea, un parte por un auto. Incluso, si lo pagan los primeros 5 días, tiene descuento. Hacerlo digital, ponerlo justamente al servicio de las personas. Lo mismo justamente con los certificados de viaje. 5 horas, 6 horas esperando a Policía de Investigación en Eleuterio Ramírez. Entonces, le pedimos al Estado que te genere un papel y tú le compras al Estado un papel para llevarlo a otra institución del Estado que te pide el papel que te generó en la otra institución. En ningún sentido. Interoperabilidad. Y los 300 pesos que costaba se los transferimos. Pero se ahorran 8 horas de espera. Entonces, justamente esa es la lógica del foco de los trámites presenciales. Alguna acción administrativa, coordinar los procesos con Chile Atiende, mejorar los canales no presenciales, no minimicen la importancia que tienen las redes sociales, especialmente plataformas que uno no conoce tanto como Instagram u otras. Nosotros tenemos 50.000 reproducciones de videos que yo encuentro que son aburridísimos, pero la gente los ve y ayudan a la postulación. Hoy en día bajamos de un 23% de solicitud de información a menos de un 3%. O sea, reducimos un 20% la fila poniendo a un community manager millennial que sube memes explicando los procesos. Así de simple. Finalmente, para terminar, en general la política migratoria siempre ha sido muy reactiva. Llegaron 700.000 personas en 4 años, tomamos medidas. Efectivamente vemos que la irregularidad generó 135.000 personas irregulares, tenemos múltiples casos de víctimas de trata y tráfico y tomamos medidas. Pero la política pública no tiene que ser así. Justamente lo que estamos haciendo en el área de estudio es que creamos el área de estudio, en la práctica esto es Machine Learning, que tiene que ver con el aprendizaje automático. Entonces lo que hacemos es que hacemos modelos predictivos de flujos migratorios con 2 condiciones. Uno, se puede proyectar cuáles van a ser los flujos según la oportunidad y tasas de ocupación y historial. Los flujos migratorios son estocásticos, no son lineales, pero da lo mismo. En general, hacer modelos predictivos de ver y preparar los gobiernos locales antes que se generen los flujos migratorios, o por lo menos entender que se van a generar estas condiciones. ¿Cómo creen que se preparó Puerto Natales cuando le llegaron 1.000 haitianos? No se prepararon. Entonces, ¿qué generó? Generó condiciones justamente de problemas de convivencia, generó problemas de habitabilidad, generó justamente problemas de acceso en salud y educación. ¿Qué pasa si nosotros planificamos justamente cuáles van a ser los modelos, informamos cuáles son los potenciales escenarios que se vienen, entendiendo los flujos, las diásporas y los cambios, para que los gobiernos locales puedan tomar mejores decisiones? Entonces, justamente la política del futuro, las políticas públicas del futuro, tienen mucho que ver con la predictibilidad de la toma de decisiones. Y con eso se pueden crear escenarios ocupando análisis de datos masivos. Y ese potencial es muy relevante. Y lo hace Impuesto Interno. Y lo hace la Dirección del Trabajo. Y esperamos que también lo haga ahora el Ministerio del Interior, el Departamento de Extranjería, y creo que sería muy interesante que también lo hiciera Cancillería. Finalmente, una invitación. El lunes lanzamos nuestro concurso de innovación pública. No todos son visas. El concurso de innovación pública es un concurso abierto donde tenemos 120 millones en premios, donde tenemos 2 áreas específicas. Uno es el concurso de encuentro. Estamos pidiéndole a emprendedores sociales, a juntas de vecinos, a personas naturales, a estudiantes, a cualquier emprendedor social interesado, que nos diga cómo generar espacios de encuentro entre nacionales y extranjeros. Y lo segundo, tenemos un concurso de redes. Cómo visibilizar las oportunidades para extranjeros, para que justamente puedan acceder a servicios y ver las oportunidades tanto públicas como privadas. Nosotros creemos justamente que, dado que los temas migratorios, dado que la migración es el Chile de hoy, no el Chile de mañana, el Chile de hoy, y que esto solo va a seguir, y que sabemos los problemas que ha generado la migración cuando llega al 10% por lo que ha pasado en Europa, aun cuando la cosmovisión de los migrantes que llegan a Chile es muy similar, aun cuando hablan mejor español que nosotros. Pero nosotros sabemos que generan ciertos temas de convivencia. Entonces, dado que los temas de convivencia son distintos en cada barrio, en cada comuna, en cada región, estamos haciendo este concurso abierto junto con el Laboratorio de Gobierno, que es el Laboratorio de Innovación Pública del Gobierno, para tratar de pedirle a las personas que nos digan cuáles son sus propuestas, pilotearlas en 6 comunas, que son Calama, Linares, San Antonio, Santiago Centro, Renca y Quilicura, para después implementarla a nivel nacional. Y si ustedes saben de alguien que esté interesado, también pueden participar ustedes como servidores públicos. Más que bienvenido. El jurado es muy variado. Está desde Benito Baranda hasta Gibbons de Reggaeton Boys, así que está entretenido.
Y esperamos justamente tratar de avanzar en esto. O sea, de avanzar en una lógica de una nueva ley migratoria, de avanzar en una lógica de medidas administrativas que se hagan cargo de la realidad, pero también de tener o definir políticas públicas que se hagan cargo de la perspectiva de convivencia, de la perspectiva de las nuevas políticas de futuro. Y nosotros sabemos que el factor de las migraciones es multivariable. No depende solo del Ministerio del Interior, no depende solo del Servicio Nacional de Migraciones. Cancillería tiene mucho que decir. Y, por ejemplo, incentivar que las personas que quieran venir a trabajar a Chile y ya tengan un contrato, postulen la visa de contrato en sus respectivos consulados. O que justamente ayuden a orientar en la información que estamos entregando, y para eso estamos trabajando en conjunto para tener información disponible en 2 idiomas. Pero se viene justamente una nueva etapa de una migración segura, ordenada y regular, donde el factor de las visas consulares va a ser fundamental. Sobre el factor del manejo de las expectativas al extranjero que quiere venir a Chile es clave. Y para el extranjero, la primera cara del Estado chileno ante ellos son ustedes. Entonces, justamente tener y entender que los factores migratorios son multidisciplinarios, trabajar en conjunto en la definición de las políticas sociales a través del Consejo de Ministros, pero también entender de cómo nosotros nos ponemos a disposición del migrante, cómo le entregamos la información, y nunca olvidar que un migrante es un emprendedor que deja todo para mejorar la calidad de vida de su familia. Y cuando lo hace, mejora la calidad de vida del país que lo recibe. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a abrir un espacio de preguntas. Perdón. ¿Alguna pregunta para Álvaro? Por favor. Muchas gracias, Tocayo, por la presentación. La verdad que te diría muy contento por cómo se está enfocando, o sea, con un enfoque creativo, ágil, ejecutivo. La verdad que me congratulo con esto que estoy viendo. Muchas gracias. Pero quisiera preguntarte, y digo con la experiencia de haber vivido en México, vimos una cara de la moneda, y la otra cara de lo que uno puede ver desde afuera, no sé si está tan enfocada de manera tan profesional como lo están haciendo, o ejecutiva, o proactiva, o anticipativa como esto, que es lo negativo que puede traer este tipo de migraciones. El haber vivido en México me enseñó cómo vive el ser humano en la otra cara, y cómo ciertas prácticas se pueden transformar en costumbre y pueden hacer que la vida se desarrolle de una forma poco ética, bordeando la corrupción o la corrupción misma. Entonces, no sé si tú puedes dar algún pantallazo, algún pincelazo, si es que estamos abordando de manera proactiva el tema de la seguridad, básicamente, sí, y cómo estamos importando cierto tipo de delitos que no habían hace un tiempo. No, claro. Muchas gracias. Yo creo que es una muy buena pregunta. Efectivamente, el presidente Piñera, cuando habla del tema, habla de ordenar la casa. De ordenar la casa siempre tiene 2 visiones. Hay unos temas de seguridad interna, y en eso en general estamos mejorando nuestros protocolos con la agencia de policía, y especialmente en compartir la información. Hoy en día tenemos convenios de interoperabilidad con el Registro Civil y con la Policía de Investigaciones que ayudan mucho a la entrega de información, y también dentro del Pacto de la Alianza del Pacífico, la generación de información con las policías locales. Muchas veces pasa, y especialmente el análisis, y mientras se avanza en temas de análisis biométrico, suplantación de identidad, doble pasaporte, cambio de nacionalidad, influye mucho. De la expulsión de los 51 ciudadanos colombianos que hicimos hace algún tiempo, habían algunos que tenían alerta azul en Interpol. O sea, efectivamente casos que eran muy complejos. Y nosotros sabemos que una de las mejores políticas de convivencia es justamente terminar con la impunidad de que un extranjero que tenga delitos graves en Chile va a ser expulsado. Y eso nosotros lo hemos dicho por todos los tonos, lo ha dicho el presidente, lo ha dicho el ministro. El subsecretario Villa está especialmente preocupado de este tema, no solo con el proceso de expulsión, entendiendo que estos son minorías dentro del país, que la gran mayoría de los extranjeros en Chile vienen a aportar, pero también un tema bien relevante en la convivencia tiene que ver justamente garantizar la seguridad de que el extranjero que es mi vecino no tiene antecedentes penales graves. Hay algunos que se analiza caso a caso. No tiene antecedentes penales graves. Entonces, justamente lo que nosotros estamos trabajando y las proyecciones que hemos hecho son justamente cómo hacer un proceso de expulsión más efectivo, más expedito, y en la ley, que aún no llegamos a esos puntos, pero vamos a llegar,
cómo establecer ciertas medidas más de niveles, especialmente de países desarrollados, que son países principalmente receptores de migraciones, que tienen procesos como la reconducción inmediata y otras medidas. Lo otro, que no sé si para bien o para mal, pero no depende de extranjería, es el fortalecimiento de nuestra frontera. Hay justamente el Plan de Frontera Norte y el trabajo que están haciendo Pasos Fronterizos apunta mucho en esa línea, y la generación de una coordinación con policía, con carabineros, con los procesos respectivos, con los pasos respectivos para disminuir la migración irregular. Lo que nosotros estamos haciendo desde esa perspectiva es mucho más de la economía del comportamiento, de cómo generamos los incentivos correctos para que cruzar o ingresar de forma irregular no tenga mucho sentido. Y uno de los puntos que más apoya esta teoría, que es muy en la lógica de Kahneman o de Thaler, es la lógica de todo extranjero no turista entra al día 1 con carnet de identidad. Porque en Chile, para bien o para mal, sin carnet de identidad, uno no tiene mucho que hacer. Si te lo piden hasta para ir al supermercado o ir a comprar un celular, te piden el carnet de identidad. Otro dato rosa, si quieren, el registro civil año 85, cuando estaba creando la lista de RUT, creó un RUT de prueba, que es el 14.500.000-9. Y ese RUT, el nombre es nombre, papá, mamá. Así que si ustedes le piden un RUT y no lo quieren dar, pueden dar el 14.500.000 y que lo llamen señor papá. Lo pueden revisar si quieren. Gracias, Álvaro, nuevamente por tu presentación. Les quiero comentar que con Álvaro Belolio y su equipo, más bien siempre nos juntamos, a diferencia del gobierno anterior, nos hemos juntado una vez por semana, y eso ha significado una excelente coordinación en materia del tema de los visados. Te quería preguntar dos cosas. Uno, aprovechando la pregunta de tu homónimo Álvaro Guzmán, que entiendo que el porcentaje que una vez lo conversamos, el porcentaje de personas que han estado presos extranjeros no supera el 2% en las cárceles. No, es muy bajo. Y lo otro era que, la verdad, viendo lo que tú has hecho con tu equipo en la modernización del DEM, nosotros, digamos, estábamos conversando acá con Antonio, nos parece, digamos, un gran desafío. Y por eso me gustaría preguntarte el punto de vista de presupuesto. Supe que estuviste conversando con DIPRES. ¿Cómo lo vamos a hacer nosotros? Si podemos ir en conjunto, porque la verdad es que la Dirección General Consular, independientemente de que acá no está hoy día Raúl Sangüesa, él ha hecho lo posible también por modernizar esta dirección. ¿Cómo vamos a lograr juntos mayor presupuesto? Porque si no, no vamos a poder, digamos, en teoría vamos a avanzar, pero no lo suficiente. Gracias. Efectivamente, claro, si uno analiza la población penal por cada 100.000 habitantes es menor en extranjeros que en nacionales, pero ojo con la varianza, o sea, depende de la región específica. Entonces, cuando hay malestar en ciertas regiones, muchas veces porque la varianza es mayor en esa zona específica, o sea, hay un mayor aumento. En general, lo que ha mostrado la experiencia internacional, que minimizar los conflictos o los legítimos problemas que puede traer la migración en temas de convivencia no resulta muy bien. Hay que mirar el caso de Estados Unidos, de Gran Bretaña, de Colombia, o lo que pasa hoy en día en Italia, en los resultados de la última elección incluso en Suecia, o el avance justamente en Francia, plantean que existen legítimas dudas o situaciones de preocupación en temas de convivencia. Entonces nosotros, más allá de hacer una política del avestruz y esconder la cabeza como si no pasara nada, entender cuáles son las causas y tomar medidas concretas. Por eso siempre digo que la mejor medida de convivencia es tener la seguridad de que una persona con antecedentes penales graves va a ser expulsada. Sobre el tema presupuesto hay una buena pregunta. El ahorro en papel nos ayudó bastante. En general ahí fue un insumo inicial. El laboratorio de gobierno, también una institución que antes dependía de Corfo y ahora pasa a SECPRES, ellos generan consultorías justamente de innovación pública. Ellos tratan de generar cómo se pueden hacer mejoras concretas en el desarrollo de ciertas condiciones, y en las medidas presupuestarias nosotros hemos apuntado, uno, a la solicitud efectivamente en DIPRES con estas medidas de digitalización y también un bajo en personal importante, pero también estamos postulando a fondos de modernización con el Banco Mundial y el BID. Varias de las áreas clave o enfocadas en estas mismas organizaciones institucionales van por esa línea. Ellos tienen fondos disponibles por algunos filántropos que están muy interesados en el tema de migración. Y dado que la política que estamos haciendo en Chile es como lo opuesto a Estados Unidos, hay muchos filántropos norteamericanos justamente generando estos incentivos correctos. Yo fui consultor del BID un buen tiempo, entonces entiendo más o menos cómo funciona el sistema, pero o sea, nosotros nos coordinamos a través de Hacienda y feliz de trabajar en conjunto en algunos proyectos en esta línea.
Muchas gracias por la presentación muy instructiva. Quería hacerle dos preguntas que son totalmente distintas. La primera, usted nos contaba que había eliminado las filas. Son virtuales, no eliminadas. Yo me pregunto porque yo tengo bastantes amigos extranjeros, y una de las preguntas más recurrentes es ¿por qué la fila cuando van a buscar un certificado de vigencia de su visa demora 5 horas? Que es la misma fila que cuando ellos van a solicitar una visa aquí en Chile. ¿Eso también se pretende hacer una coordinación entre su oficina y la PDI para que esa fila también se elimine? Yo le estoy hablando de una fila que se hizo hace 3 días atrás, o sea, no le digo de hace un mes, de 2 meses. Porque es muy bonito decir que se eliminan las filas, pero no se han eliminado todas las filas, ciertamente. Y la segunda pregunta dice relación con nuestra labor de cónsules cuando estamos en el exterior ejerciendo esa categoría, y dice relación con lo que usted dice de otorgar el RUT del primer día. ¿Ese RUT del primer día lo va a otorgar también el cónsul en el exterior, o va a ser necesario, como es hasta ahora, que el extranjero tenga que pisar territorio chileno y tenga que ir a una oficina de extranjería para obtener ese documento? Esas son las dos preguntas. Claro, efectivamente, sobre el tema de trámite hay dos tipos. En general, eliminamos la fila porque hicimos un sistema de registro online. El sistema de registro es cada 15 minutos. Cuando son efectivamente casos de urgencia y ocurren, muchas veces por la mala planificación de las personas o por una urgencia específica, se deja cuando hay espacio dentro del módulo o al final del día. Nosotros justamente nos hacemos cargo de la emergencia, pero planificar la política pública o el diseño del proceso basado en la emergencia, en la práctica hace que todo sea una emergencia. Entonces, en esas condiciones, efectivamente, la espera. Pero una persona que reserva su número, muchas veces hay números disponibles el mismo día, entendiendo que nosotros atendemos a 4.500 personas al día, solo en la región metropolitana, las emergencias efectivamente tienen menos prioridad o son al final del día como corresponde, porque son personas que no se planificaron y no hicieron su reserva respectiva. Pero hoy en día el tiempo de espera de una persona para tener su trámite completo lo bajamos eran cerca de 82 minutos una vez que tenía su número, más las 4 horas de espera, hoy en día está cerca de 45 minutos, o sea, lo cortamos la mitad. Con Policía de Investigaciones nosotros le entregamos nuestro sistema y está mucho más amigable, pero justamente depende de ellos y no de nosotros tratar de agilizar el proceso de entrega de números. Justamente la Policía de Investigaciones está en una etapa de transición porque tiene cambios de jefatura. Entonces tenemos que esperar justamente que se ejecuten antes de hacer este cambio y nosotros siempre vamos a mostrar la mejor disposición posible para la entrega de ciertas condiciones. Pero, por ejemplo, el certificado de viaje que antes tenía que pedir en la Policía de Investigaciones, hoy en día ya estamos terminando los convenios de interoperabilidad para que sea automático, para que realmente nosotros tengamos esa información y no sea necesario volver a preguntar esa información al extranjero. Sobre el tema del consulado, la idea justamente es que el RUT se entregue el número, pero él sí tenga que ir presencialmente durante los 30 primeros días por 2 razones. Una, porque necesitamos la información biométrica, o sea, que hagan la toma de huellas, y porque el plástico, por razones que no han explicado muy bien, se demora 8 días. Entonces, efectivamente sí va a tener su número reservado, y la idea es que el plástico que le entreguen a los 8 días ya va a estar. Pero ya teniendo un número, ya teniendo específicamente el número, te facilita considerablemente la inserción. Y eso lo vamos a hacer de forma automática justamente con el desarrollo con registro civil. Querían poner unas letras a nuestras condiciones, yo les dije, oye, no se les van a acabar los números. Así que, por favor, generamos un incentivo para el acceso al número, y el plástico efectivamente sí se demora un par de días más. Entonces, claro, yo sé que al edificio de acá no van a poder entrar automáticamente, porque se van a demorar 8 días en entrar hasta que tenga su carnet de identidad con su código QR atrás, pero en otros lugares, ya teniendo un RUT reservado, va a ser una ayuda importante. Gracias. Sabes que realmente uno necesitaba un poco de esta información. Después de 20 años ya trabajando en consulado y fuera, creo que este tipo de charlas nos hace muy bien. En este aspecto quería preguntarte una cosa. Inmigraciones en Chile siempre empieza a trabajar cuando el extranjero se baja en el aeropuerto. Siempre ha sido así. Pero pregunto yo, y me refiero a la ley que están discutiendo, es el tema de una integración, llamémosla horizontal. Los consulados, las embajadas, es un brazo, es la primera, en realidad es la primera puerta, no es la policía, no es el aeropuerto. Nosotros
siempre, como cónsules, siempre estamos como detrás de la ola respecto de los cambios que hay en Chile. Y en ese aspecto quería preguntar si en la nueva ley este tipo de integración, por ejemplo, como decía mi colega, el tema de presupuesto, porque mientras más disposiciones, más cosas hayan, más carga laboral y más carga de trabajo, más carga y más necesidad de información se va a requerir fuera. Por ejemplo, te nombro este caso, la renovación de los certificados de permanencia definitiva que el extranjero hace en el extranjero, no viene a Chile a renovarlo. Todavía estamos usando un formulario que es del año 70, en que hay que hacer 4 renovaciones en un papel que tiene 5 centímetros. Cosas como esas, quería saber si eso lo han considerado, esta integración horizontal entre ustedes y el Ministerio de Relaciones Exteriores. Efectivamente, estamos trabajando en el borrador del convenio de interoperabilidad. No solo eso, o sea, también el acceso, por ejemplo, al registro extranjero. Hay mucha información que es muy valiosa. Hoy en día, por ejemplo, solo se toman en cuenta o se registran las visas que se otorgan, pero no, por ejemplo, las visas que no se otorgan, que también es interesante. O sea, saber qué personas postularon y no tienen visa es relevante para la información futura. La visa de oportunidades también no denega visas, sino que se mantiene el proceso siguiente. Entonces yo creo que hay un tema de información y análisis de información que es bien relevante y que no sería posible sin una integración, una buena integración entre el futuro Servicio de Migraciones y Cancillería. Sobre el tema concreto, nosotros tenemos Comisión de Hacienda cuando termine la discusión del proyecto de ley, pero sí pedimos personal para reforzar los consulados respectivos en estos temas. Vamos a hacer lo posible por negociar y ganar estos temas en la Comisión de Hacienda, pero sí está considerado reforzar especialmente los consulados clave, que son justamente los que van a tener o queremos que puedan sufrir una carga específica. Debería estar bien en todo caso en la discusión, pero podemos hablarlo. En todo caso, el presupuesto del Servicio de Hacienda es 2020, no 2019. Así que por el momento pueden comentarlo en el Ministerio del Interior. 2020 pueden culparme a mí directamente. ¿Cuánto es el presupuesto del DEM hoy en día? Chuta, es relativamente bajo. Si no me equivoco, eran unos 3.000 millones, aprox. Y lo otro te quería pedir, por favor, que tenemos algunos consulados que no hemos abierto. Te doy 2 nombres como Cochabamba y Arequipa, cosa que también nos puede ayudar, porque una cosa es fortalecer lo que dice acá, de los consulados que hoy en día están afuera, pero también hay que pensar en abrir otros consulados, sí, porque la visa de oportunidad que hemos estado discutiendo significa también una mayor carga para nuestros consulados. Sí. En general, la idea es justamente ver cómo se está dando este piloto y estos flujos para predecir dónde se van a generar las cargas específicas. O sea, hay algunos que son súper obvios. O sea, en Caracas, obvio, en Tacna también, en otras condiciones, de Mendoza de todas maneras. Pero justamente podemos ir viendo dónde se van generando estas oportunidades, porque hoy en día efectivamente Haití y Venezuela, pero mañana perfectamente puede ser Nicaragua y después pueden ser otras condiciones. Argentina puede sufrir una crisis aún más. Bueno, Argentina es muy difícil de leer. Siempre, mi profesor de economía decía que había 4 economías en el mundo: los países desarrollados, países subdesarrollados, Japón y Argentina, porque eran casos tan raros que eran imposibles de catalogar. Efectivamente pueden generar cambio y nosotros tenemos que tener la capacidad y la flexibilidad justamente para apoyar. Lo que sí estamos haciendo, por ejemplo, es que estamos poniendo una mayor cantidad de personal en el aeropuerto. Y también estamos viendo justamente cómo digitalizar ciertas solicitudes, como el certificado el certificado de permanencia definitiva, que hoy en día podría ser full digital. Impuesto interno nos separa entre lo que se postula desde afuera y desde adentro. Es full digital en ciertas condiciones. Nosotros creemos que tenemos la capacidad y por lo menos la disposición a trabajar en conjunto para generar una unidad, aunque claro, la integración son procesos siempre en marcha. ¿Puedes colocar la lámina del concurso? Obvio. Se llama impactamigraciones.cl. Impactamigraciones.cl. No fuimos muy originales con eso. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Lucila San Martín, trabajo en el Departamento de Servicio Social de la Cancillería y en relación al punto en la prohibición de expulsión de menores y retorno asistido, bueno, la Cancillería tiene un programa de retorno asistido para chilenos en el exterior con vulnerabilidad social y en cuanto a ese punto me interesa saber cómo va a ser ese retorno asistido para menores. Van a tener un departamento de servicio social, lo van a coordinar con los consulados respectivos de cada extranjero acá en Chile.
Ese punto me gustaría que me explicara si tiene En general, detalle. hoy en día, primero en el área de atención a público tenemos un asistente social, pero dentro del área de operaciones, que ve los que ven visas, permanencia definitiva y nacionalidad, hay un área que se llama como casos especiales, que justamente ve todo, principalmente el tema de niños. O sea, la visa de niños y adolescentes, la visa de embarazadas, la visa de casos sociales, va por esa línea y justamente ellos estarían viendo el tema de retorno asistido. Adicionalmente, dentro del área jurídica, acabamos de crear hace poco una unidad de expulsiones, que es la que coordina justamente los temas de retorno y la relación con policía de investigaciones. En general tenemos buena relación con la gran mayoría de los consulados donde se generan estos programas de retorno asistido, pero este artículo aún no se ha discutido, entonces no tenemos el reglamento definido. Podría hablar un poco de cómo es la actualidad, más en lo que tema futuro, pero la mejor disposición justamente de enviar los artículos respectivos para la revisión. Esto probablemente se ha discutido unos 2 meses más o menos. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias Álvaro por tu presentación y por la respuesta a las preguntas. Y con esto hemos terminado la actividad del día de hoy. Los dejamos invitados al resto a las actividades del plan de capacitación para el destinado 2018-2019. Gracias.